Hola, soy Agustín Sánchez Cota, soy licenciado en Humanidades por la Universidad de Córdoba y máster en Filosofía Contemporánea por la Universidad de Granada. Soy en estos momentos doctorando en Lenguas y Cultura en la Universidad de Córdoba y mi línea de investigación es la teoría y práctica de los discursos. Mi director es el profesor Manuel Bermúdez Vázquez. Colabora con esta presentación Julio Otero Santamaría, que trabaja la misma metodología y, por tanto, en el mismo marco teórico que el mío. Sin embargo, él aplica estas herramientas a un objeto de estudio diferente, pero la metodología es un estudio y aprendizaje que hacemos en colaboración. Esta presentación se llama La genealogía topológica del transhumanismo moderno y con ello quiero enfatizar que voy simplemente a reseñar una evolución conceptual del transhumanismo hasta finales del siglo XX. Ahora vamos a ver un índice del contenido, pues sencillamente el contenido, a ver si puedo yo, así. Voy a hablar brevemente de qué es el transhumanismo, a qué me refiero con transhumanismo moderno, cuáles son sus autores, sus fuentes principales, cuál es la metodología, que en concreto se llama análisis de estructuras ideológicas, y que fue diseñada en primer lugar por el difunto profesor Antonio Rodríguez de las Heras y fue reformulada por su alumno y profesor de la Universidad de Extremadura, Mario Pedro Díaz Barrado. Esta metodología se ha aplicado al ensayo Transhumanismos de Julian Huxley, al texto, al libro Eres un transhumano, escrito por el filósofo y profesor de sociología de la Universidad de Nueva York, Ferendon Spandiari, que se apodó, bueno, se cambió el nombre a FM 2030, por eso está ahí entre paréntesis. También se ha aplicado a los artículos escritos por Max O'Connor, quien también se cambió el nombre a Max More, en su revista Extropía. Se establecen unas conclusiones de este análisis, hay un resumen final y, por supuesto, se plasma la bibliografía. El transhumanismo, bueno, pues es un conjunto interdisciplinar de filosofías emergentes centradas en el mejoramiento humano, a través del conocimiento científico y la tecnología. Sus objetivos, alcanzar la inmortalidad y una inteligencia superior a la humana, lo que conllevaría la llegada del posthumano, una nueva especie, el resultado de una evolución artificial, ingenieril y controlada. Tiene corrientes cibernéticas que establecen la mejora a través de las prótesis y de la fusión con la máquina. Tiene corrientes biomejorativas, que son corrientes médicas que hablan de las mejoras a través de la farmacología y la edición genética. Pero en cuanto a la distinción, transhumanismo moderno refiere en este contexto al pensamiento sobre el mejoramiento humano cuyos precursores autores iniciales escribieron en las fronteras de la actividad académica y fundamentalmente antes del siglo XXI, que son los autores que mayormente ya han sido mencionados en esta presentación. La metodología que voy a utilizar es el análisis de las estructuras ideológicas, procede de un artículo teórico escrito por Antonio Rodríguez de las Heras, Las regulaciones del conflicto, y fue reformulado por Mario Pedro Díaz Barrado en una reelaboración que se permitió aplicar a fuentes filosóficas que solían reflejar un pensamiento ideológico en nuestra sociedad. Ese fue el contenido del libro que tenemos en la portada, Memoria de la Palabra. ¿En qué consiste en esta metodología? Bueno, fundamentalmente es la traducción de contenidos a conceptos elementales, estableciendo relaciones positivas y negativas entre sí. Los conceptos no son ni positivos ni negativos, serían en todo caso sus relaciones. Las relaciones positivas se reflejan con una doble línea paralela y las relaciones negativas se establecen con una flecha que normalmente debe apuntar al concepto en el que se entiende la positividad. Cuando se analizan diferentes textos pertenecientes a una misma ideología, como vamos a hacer aquí ahora, vamos a exponer esos análisis hechos ya aquí, se puede ver si el esquema es idéntico o si cambia, y entonces podemos hablar de estabilidad, si es idéntico, o inestabilidad, si ha cambiado, si la ideología ha ido cambiando conforme se ha ido desarrollando con el paso del tiempo. Y si la ideología ha ido asumiendo diferentes conceptos, se puede hablar de un avance a la mentalidad, desde lo ideológico a la mentalidad. El campo ideológico es aquel que sí desarrolla el concepto, mientras que el campo mental es aquel que asume el concepto ya desarrollado y entonces continúa o simplemente
nuevo desarrollo. La hipótesis que yo tengo en mi doctorado es saber cuál es el valor del ser humano dentro del seno del pensamiento transhumanista, de si es relevante frente a entidades como transhumano o posthumano. Específicamente aquí deseo ver cuál es el valor, saber si el ser humano es un valor máximo o al menos relevante o fundamental dentro del pensamiento transhumanista moderno. Hemos dicho que es un pensamiento que abarca el siglo XX, comienza con Julian Huxley en Transhumanismus. El título de ese libro es Nuevos odres para nuevos vinos, perdón, en 1957. Continúa con Sfandiari, que ya se llamaba por aquel entonces FM 2030 en el 89. Escribió el libro Eres un transhumano. Max O'Connor escribió la introducción y la declaración extrópica en la revista Extropía, en el número inicial, en el número 5. Luego escribió Transhumanismo hacia una filosofía futurística y luego habló de los principios extropianos en diferentes números, también en el número 6. De los principios extropianos escribió edición 1, 2, 2,5 y edición 3. Hay muchas ediciones, todas se analizan aquí. Y también, por último, escribió Humano, Transhumano y Posthumano, en el número 8 de su revista. Bueno, pues vamos con transhumanismo, con el ensayo final, aunque aparece al principio, pero el ensayo culmen de la obra Nuevos odres para nuevos vinos, de Julian Huxley. Entonces era director de la UNESCO. Julian habla aquí digamos, establece que la conciencia del ser humano y su conocimiento le proporciona la dirección de la realidad, de la existencia del universo. Esto le permite desarrollar a través del conocimiento su potencialidad y puede llevar a una revolución de su forma de vida. Por tanto, ahí vemos potencialidad, conocimiento humano, revolución, conciencia, dirección. Plantea que esta potencialidad debe estar desarrollada hacia la condición humana y hacia la plenitud de su bienestar. Entonces, Huxley nos habla de placer, nos habla de calidad de vida, nos habla del disfrute de la belleza, nos habla del deber para con nosotros y nuestra sociedad, nos habla, por tanto, de comunidad. Y establece esta forma de pensar como una trascendencia. Y así es como acuña el concepto transhumanismo. Sin embargo, Sfandiari, o FM 2030, en su texto Eres un transhumano, establece una serie de test de test a escribir en los que tenemos que ver si somos capaces de adaptarnos a un pensamiento transhumanístico. Y él explica estos test, al final de cada uno de ellos se establece el contenido de esta ideología, ¿no? La revolución, el cambio dramático que se va a producir en nuestra sociedad no viene por el conocimiento humano, ni por su acción, ni por su conciencia, sino por la tecnología. Y el ser humano la sufre. El ser humano no tiene acción en esta revolución, según Sfandiari. El ser humano lo que debe hacer es adaptarse, porque si no se adapta, si no adapta sus valores, esos valores van a desaparecer y en consecuencia se va a producir el nihilismo. Sfandiari, que enseñaba sociología, estaba acostumbrado a la tesis de la época postindustrial, muy conocida a finales de los años 80, y para él el mejor concepto que lo definía era el concepto de telesfera, un concepto propio de su filosofía, en el que Sfandiari hablaba de que el mundo estaba regido por los medios de comunicación y por tanto por la tecnología, que redistribuía el conocimiento y redistribuía el poder. Por ello, conocimiento y telesfera son positivos, pero la relación con el poder es negativa. También la relación de la telesfera con la naturaleza es positiva, porque para Sfandiari dice que la naturaleza es positiva en la medida en la que la vemos desde el mundo telesférico, es decir, en las que los seres humanos tenemos una relación positiva con la naturaleza desde las ciudades. Esto es lo que refleja. Habla de establecer una nueva cibercultura, una cultura tecnológica basada en la abundancia, en la riqueza económica y, por tanto, en el capitalismo. Sfandiari no tiene problemas en decir esto porque él piensa que la tendencia de la sociedad va hacia la mayor riqueza económica. En consecuencia, él piensa que puede defender tranquilamente esta tesis. Ya hemos visto 30 años después que no ha sido así. Esto es lo que él define desde un punto de vista optimista, como podemos ver, como transhumanidad y que va a conllevar el alcance de la inmortalidad del individuo humano. Max O'Connor, en la introducción a su revista Extropía y en la declaración de Extropía que publicó en el número 5, habla de que la extropía es la previsión de esa revolución que tampoco controla el ser humano
y que es una revolución basada no ya específicamente en la tecnología, sino en la tecnología y en la ciencia. Por tanto, usamos un concepto muy propio del transhumanismo, que es el concepto tecnociencia. Extropía es un neologismo, ¿no? Es un concepto nuevo, intenta oponerlo, que sea un antónimo del concepto entropía. Entropía sería la dinámica de la naturaleza, ¿no? Y para él es la pérdida de orden, es la pérdida de información y es la pérdida de energía, y por tanto hemos podido añadirle esos conceptos caos, ignorancia y disipación. ¿De acuerdo? Estamos hablando, cuando hablamos de entropía, hablamos de naturaleza fundamentalmente. Por tanto, aquí la relación con la naturaleza es completamente contraria. Estos esquemas son todos diferentes y en consecuencia, aunque tenemos una misma ideología, tenemos una alta inestabilidad. Pero hay muchos conceptos que se mantienen, como por ejemplo el de cambios acelerados y constantes, revolución. Lo que está cambiando evidentemente es la agencia humana. Hemos pasado de conocimiento a tecnología, ahora hemos vuelto a abrir la tecnociencia. Bueno, se mantiene un pensamiento optimista en todos los autores, porque evidentemente el texto de Huxley transmitía optimismo, ¿no? Y Marx también nos habla de superación de los límites, de la abundancia del ser humano, ¿no? Como también hablaba Sfandiari. En su texto de transhumanismo, Max More, ahora llamado More, en el número 6, contrapone transhumanismo a religión, relaciona religión con pensamiento que domina al ser humano, y de hecho plantea que la religión es un pensamiento propio de la naturaleza humana. En consecuencia, aquí vuelve a aparecer el concepto humano, que casi lo habíamos perdido, ¿no? Pero no aparece relacionado con conceptos muy positivos, aparece relacionado con el concepto contrario a transhumanismo. Transhumanismo se define como eupraxofia, que para Max More es un concepto que toma prestado de otro autor, de Paul Kurtz, y se define también el humanismo, y la ilustración y el posthumanismo filosófico también son eupraxóficos en este sentido, son pensamientos liberadores, ¿no? Son pensamientos que dan sentido, mientras que la religión nos quita sentido. Por tanto, Marx es nietzscheano, asimila el pensamiento de Nietzsche, nos habla de que la religión proporciona nihilismo, de que es necesario hacer una transvaloración para recuperar ese sentido. Esto lo vemos en esta dinámica aquí. Y, por supuesto, en transhumanismo nos habla de revolución y nos habla de esa previsión de este futuro que nos encontramos, que es propio del pensamiento extrópico. Parece que extropía ha desaparecido. Extropía se ha convertido en un concepto subyacente, perteneciente al constructo de transhumanismo. Es una de sus ramas, digamos, ¿no? En la metodología de Barrado, que es perfecta para este estudio, se refleja con este símbolo de especie de triángulo inacabado. Cuando hablamos de las diferentes versiones de los principios extrópicos, que estaríamos volviendo al esquema de extropía, ¿no? Aquí tenemos el esquema que habíamos dibujado antes, pero ahora Marx añade un principio, aquí en esta edición, que se llama el principio de la autotransformación, que es el de adaptarse a estos cambios, lo que con Spandiari llamábamos fluidez, ¿no? Marx le añade un concepto de, bueno, tenemos que ser responsables, de responsabilidad, habla de inmortalismo, habla de que va a ser posible para todo el universo, por tanto es algo universal, pero también es cierto de que More habla de la necesidad de que el Estado no ponga límites a esta libertad, ni siquiera, y lo manifiesta como que tampoco el mercado necesita la limitación del Estado. En consecuencia, está hablando de un concepto que bien conocemos, neoliberalismo, que es entender el Estado mínimo y el mercado máximo. Bueno, ese era el esquema final. Como hemos visto, una gran diversidad de esquema, múltiples autores, múltiples fuentes, mucha riqueza, pero también una gran inestabilidad. Es una ideología multifacética. Sí hemos visto que hemos desplazado el valor del ser humano, ha pasado, era un valor supremo con Huxley y ha pasado a ser insignificante con More. Es de positivo central a negativo y periférico. Huxley también hacía, esto es algo colindante que hemos descubierto, ¿no? Hacía una defensa de un conocimiento multidisciplinar, porque hablaba de lo científico, de lo académico, de lo humanístico. Sfandiari se centró directamente en la tecnología, es un filósofo de la tecnología. Max O'Connor, en cambio, nos habla del pensamiento técnico y científico, y ya está. Ahí se centra lo importante. Lo humano y lo humanístico quedan totalmente desplazados.
Bueno, pues hemos visto, por tanto, la definición del transhumanismo y sus corrientes, hemos visto la metodología, que puede ser una metodología para el campo de las humanidades y, por tanto, también para la filosofía. La hemos aplicado al pensamiento transhumanista moderno, hemos confirmado la hipótesis, se desplaza el valor del ser humano, también lo humanístico queda desplazado, es negativo y periférico en esta corriente, en su evolución por lo menos, y lo que queda por dilucidar en mi investigación de doctorado es si esta tendencia va a continuar en el pensamiento transhumanista contemporáneo, que ya es un pensamiento formulado desde la academia, desde los círculos académicos. Aquí está la bibliografía, que es bastante amplia. Espero que pueda leerse bien y agradezco mucho su atención. Soy Agustín Sánchez Cota, ahí tienen mi perfil y mi correo electrónico por si desean contactarme. Muchas gracias.